Bienvenidos a Por Nuestros Niños, un programa donde les traemos información a los padres para que puedan apoyar a nuestros niños en la escolarización en este país. Mi nombre es Jerry Chaffee, soy la fundadora de Dreamers Academy, una escuela bilingüe que está abriendo ahora en unas semanas en Sarasota, Florida. Y esto es una producción de Solmar Media. Nos pueden encontrar también en podcast, donde quiera que encuentren sus podcasts. Bueno, hoy nos acompaña la doctora María Clapp. La doctora Clapp es la directora de consejería en una escuela superior muy importante que se llama Sarasota Military Academy, y ella también tiene su práctica privada en varios diferentes organizaciones en Sarasota. Trabaja con niños mayormente de padres que hablan español. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, pero primero quiero darte la bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, doctora, estábamos conversando antes del programa acerca de lo que es algo muy importante, la aculturación versus la asimilación. Como tenemos tantos inmigrantes que han llegado en los últimos años y muchos que están llegando ahora, cómo a veces los padres los empujamos de que rápido se asimilen y que aprendan inglés y no le damos la importancia a nuestros valores. ¿Por qué no me explica un poquito eso que me estaba diciendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir aculturarse y no asimilarse? Pues sí, la aculturación lo que significa es que es un proceso de adaptación a una nueva cultura, pero eso no significa que la persona tenga que abandonar su lengua madre, su lengua propia, sus valores, sus costumbres, sus raíces. No implica una cosa a la otra. Ese es el proceso de aculturación. El proceso de asimilación es cuando se absorbe otra cultura y se olvida la propia cultura, las propias raíces. Por eso en las escuelas lo que intentamos con los nuevos estudiantes que vienen de otros países es la aculturación, que se adapten poco a poco a la nueva cultura, aprendiendo el idioma, aprendiendo la lengua, aprendiendo diferentes costumbres, socializándose con otros estudiantes, porque no solamente es el aprendizaje de la lengua, la aculturación, implica también el aprendizaje de costumbres, de las normas sociales, de cómo interpretar diferentes signos sociales en nuestra comunidad y cómo interpretar la cultura de nuestra comunidad y la cultura también de la escuela. Son normas sociales. Y dígame, doctora, yo sé que hay unas etapas a este proceso de aculturación, porque a veces, especialmente cuando los niños entran en escuela intermedia o en escuela superior, el choque puede ser bastante fuerte, y extrañan y hay como una parte de duelo. Explíqueme cuáles son esos procesos y cómo a lo mejor los padres pueden estar apoyando a los niños durante esas etapas. Es un proceso de reajuste donde los niños están aprendiendo cosas nuevas, pero también están reajustando los procesos internos en sus mentes a la misma vez que están aprendiendo contenido nuevo, y el cerebro lo que hace es tratar de encontrar un equilibrio entre lo que ya se sabe, lo que ya se sabía de la lengua madre, y las cosas nuevas que se están aprendiendo. Eso es un proceso que va con altos y bajos, no es un proceso lineal, y los padres y la familia tienen que apoyar a los niños en que no se desanimen a aprender. Las cosas llevan tiempo y el proceso de aculturación lleva años de aprender. Como digo antes, no solamente es el lenguaje, es todo aquello que implica una cultura entera. ¿Y qué son algunas de las cosas que a veces a nuestros estudiantes de herencia hispana les cuesta a lo mejor un poquito más acostumbrarse en las escuelas? En mi experiencia, lo que yo veo es a veces las normas sociales son muy diferentes. Por ejemplo, ellos tienen unas expectativas muy diferentes de lo que los profesores pueden esperar de ellos. Uh-huh. Y a veces tienen miedo a preguntar.
tienen miedo porque piensan que a lo mejor van a cuestionar a un adulto o a un profesor. Entonces, esa es una de las barreras que yo veo muchas veces, que los niños, en vez de preguntar y demostrar que quieren aprender pero no saben cómo, más bien tienden a callarse y a llevar el conflicto a lo mejor en la casa, no necesariamente a lo mejor a los maestros o a los consejeros de las escuelas. Eso es interesante porque aquí en las escuelas de este país se fomenta mucho la participación estudiantil, la iniciativa estudiantil, y en nuestros países a veces es más la maestra o el maestro es el centro, o sea, de la tutoría, y no tanto como acá. ¿Y cómo podemos apoyar a esos niños para que esas normas las acaparen un poquito más rápidamente? Es muy importante que los padres y la familia en general le den ánimos a los niños a hablar por sí mismos, a vocalizar cómo se sienten, qué está pasando, cómo van aprendiendo, qué les parece lo que están aprendiendo, y darles oportunidad a que se expresen más. Porque eso es lo que hace que los niños se sientan más cómodos. Cuanto más hablan de sus experiencias, más cómodos se sienten aprendiéndolas y compartiendo con otras personas. Y ahí es donde empiezan a sentirse más seguros de sí mismos, de que pueden seguir aprendiendo y de que pueden empezar a participar en actividades extracurriculares, clubs en la escuela y diferentes actividades que tiene la escuela. Pero es una cuestión de confianza, de tener confianza. Y en ese sentido de la confianza que ellos tienen que tener para sentirse como que pueden expresarse en la escuela, algo que yo he notado es que a veces los padres los mandan a la escuela y los padres están trabajando fuerte o encontrándose con situaciones difíciles y piensan que los hijos a ustedes la tienen buena, ustedes están en la escuela y, o sea, lo que estoy tratando de decir es que a veces los niños sufren mucho y no quieren traerle esos conflictos o esos traumas a la casa porque dicen, mamá y papá están trabajando tanto. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a los padres que lo que a veces están pasando los niños son cosas muy, muy fuertes y que tenemos que estar conectados con ellos? Sí, esa es una cuestión que se da mucho en las escuelas, por lo menos en mi experiencia, donde los niños ni se comunican con los maestros y a lo mejor tampoco con los consejeros o a lo mejor con los padres porque tienen miedo a lo mejor que se sienten egoístas o sienten que ellos son los mismos culpables de esta situación. Y hay que animarlos a que se expresen. Hay que animarlos a que vean el proceso como un proceso es parte de la educación, es un proceso positivo también, es simplemente que lleva tiempo y hay que tener paciencia con ello. Y hay que animarlos a los niños a que hablen con los consejeros o consejeras de las escuelas para que así podamos animarlos desde dentro de la escuela. Los papás y mamás lo hacen en la casa, animándolos a que hagan conexiones con las consejeras o consejeros. Y los consejeros y consejeras los animamos desde dentro de la escuela. Podemos hablar con maestros, podemos hablar con nuestros estudiantes, podemos ayudarlos a que se integren más dentro de la cultura de la escuela. Pero, doctora, ¿todas las escuelas en este país tienen esos roles de trabajadores sociales y consejeros o son solamente algunas? O sea, ¿es algo que cualquier padre puede encontrar? La mayoría de las escuelas públicas o concertadas tienen consejeros escolares o tienen trabajadores sociales o tienen algún otro tipo de servicios al estudiante o tienen administradores que pueden proporcionar este tipo de servicios al estudiante. Y si no lo tienen, también pueden ellos conectar y hacer referidos afuera, porque también tenemos organizaciones que vienen a la escuela, adentro de la escuela, a trabajar con nosotros. Y estos son servicios gratis en la mayoría de los casos. ¿Y qué era lo que me estabas contando de Making an Impact? Lo tenemos aquí en pantalla para aquellos que están viéndonos en Facebook. ¿Qué es makinganimpact.org? El Making an Impact es una organización que pone todos los recursos de la comunidad en un sitio y esto se actualiza regularmente. No quiero decir que los tengan todos, porque como digo, hay muchos recursos que todavía no están conectados aquí, pero es una manera de empezar. Y también me gustaría
motivar a los papás también para que vayan a las páginas web de cada condado, de Manatee County o de Sarasota County, porque ellos también tienen recursos, una lista de recursos donde los papás pueden acceder con diferentes ayudas. Y bueno, casi todos los condados, porque a veces tenemos radio escucha desde todos los Estados Unidos, casi todos los condados tienen estos recursos y varias veces en español y en inglés. Sí. Muy interesante todo esto, pero otra cosa, cuando los nenes son más chiquititos y están llegando a veces 6, 7, 8 años, no saben inglés, ¿cuáles son las cosas que tenemos que ver para ver si esos niños están saliendo adelante o a lo mejor se nos están deprimiendo? Pues es importante tener una buena comunicación con los hijos, aunque sean pequeños. Siempre hay maneras de comunicarse con los hijos y enseñarles a que es importante hablar de cómo se sienten. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo le pregunto a algunos de mis estudiantes hispanos, la pregunta es, ¿me siento bien o me siento mal? Pero no pueden identificar qué tipo de sentimientos tienen. Y es muy importante enseñar a los niños a identificar sentimientos, a ponerle un nombre. Me siento triste, me siento enojado hoy, me siento súper contento. Y es muy importante porque esa es una manera de comunicarse mucho más eficientemente cuando está hablando de ellos mismos. Okay. Y los padres pueden ayudar con eso, a identificar las emociones. Bueno, quiero recordarle a nuestros radioescuchas que este es el programa Por Nuestros Niños, una producción de Solmar Media y que nos pueden encontrar en podcast. Mi nombre es Jerry Chaffee, soy la fundadora de Dreamers Academy, una escuela bilingüe en la Florida. Y hoy nos acompaña la doctora María Clapp. Estamos conversando de cómo podemos apoyar a nuestros niños con todo el proceso de aculturación, los inmigrantes que a lo mejor están llegando y ponen a sus niños en estas escuelas donde muchas veces solamente se habla inglés. Para aquellos niños que el choque es bastante grande, aparte de trabajadores sociales, yo sé que también están los programas ESOL. Si nos pueden ayudar un poquito a ¿qué es lo que significa eso para los que nos están escuchando? Los programas ISOS están en las escuelas para precisamente ayudar a esos niños que no tienen un nivel de inglés alto, suficientemente alto para tener éxitos en las clases regulares de matemáticas, de lengua, de ciencias. Entonces son unas clases de apoyo que se les dan para ver el nivel que tienen de inglés y para ir metiendo esos conceptos a medida que se van moviendo en el curso en el que están, en el primero, el segundo, el tercero. Esos programas de ISO van a la par con ellos, dependiendo del programa que tenga la escuela. Y también los programas de ISO varían de escuelas a escuelas. Hay programas hay escuelas que tienen mejores o más recursos que otras escuelas. Y eso es muy importante también, que los padres sean conscientes de qué escuelas ofrecen el mejor tipo de programa ISOL para los estudiantes. Okay. Eso es interesante. Una cosa que también yo me he dado cuenta trabajando con estudiantes de escuela intermedia, escuela superior, es que muchos de nosotros llegamos y en nuestros países el progreso del contenido es un poquito más acelerado que acá, que es sorprendente, pero es así. Y hay niños que están llegando en sexto, séptimo, octavo grado que ya han hecho matemática que aquí se enseña en escuela superior y están mucho más adelantados, pero al no saber inglés y los exámenes se los dan en inglés, entonces están a nivel de primero o segundo grado. Yo he visto niños muy, muy deprimidos porque no pueden expresar lo que saben en inglés. ¿Cómo podemos ayudar a estas familias para que apoyen a estos estudiantes y a lo mejor abogar por ellos en las escuelas? Es importante mantener conversaciones con los maestros que están a cargo de este tipo de niños, y también hay otro tipo de personal en las escuelas, que es las personas que trabajan con ISOL y también las personas que trabajan con estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Porque ese tipo de personas en la escuela
puede ayudar a ofrecer algún tipo de acomodaciones o de apoyos extras en la clase para que los estudiantes puedan seguir su nivel que tienen ya y avanzar en su propio nivel que ya tenían, que ya traían de sí, a la misma vez que están aprendiendo el idioma de inglés. Eso es cuestión de tener esas conversaciones con los maestros específicos y tener meetings con los padres y con estas personas de las escuelas y ser insistente. Los padres deben de ser insistentes, los estudiantes deben de ser insistentes y no dejarse vencer. Hay que insistir en los servicios y en los derechos que los estudiantes tienen de aprender. Oye, doctora, y también problemas de comportamiento. Yo sé que muchas veces cuando los estudiantes llegan no entienden el idioma, son adolescentes, a veces esos problemas de comportamiento en las escuelas quieren decir otras cosas, son síntomas de otra cosa. ¿Cómo podemos navegar la disciplina en las escuelas, especialmente porque, bueno, no somos de aquí? Yo creo que en mi experiencia lo más importante es cuando uno llega nuevo a una escuela, tratar de conectar con esas personas que digo antes en la escuela, que es los consejeros o consejeras y el administrador de su grado, porque esas personas son aliadas para el estudiante, son las personas que van a ayudar a navegar el sistema educativo, van a ser esas personas que van a ayudar a conectar el maestro o maestra con la familia. Ese tipo de personas son críticas en el momento que uno llega a la escuela. Y no hay que esperar a que un niño empiece con problemas, a que demuestre esos problemas de comportamiento o académicos. Hay que fomentar esas relaciones desde el principio, aunque no se hable el idioma bien. Y como digo, insistir en tener esas relaciones y monitorear cómo el niño va. Y cuando encontramos este tipo de problemas de comportamiento, normalmente es porque el estudiante a lo mejor no conoce muy bien las reglas sociales, las normas sociales, la cultura de la escuela, las expectativas. Y ahí es donde el consejero y consejera puede hacer un buen trabajo de conectar con esa familia, ese estudiante, de a lo mejor ponerlo en contacto con otros estudiantes que hayan pasado por lo mismo y ahora sirven como roles para ellos, o de conectarlo con algún otro club que de alguna manera le ayude a ver roles positivos, cosas positivas en la escuela para que ellos puedan aprender. Y fuera de la escuela, o sea, estos niños muchas veces terminan y llegan a la casa, están solitos. ¿Qué otros recursos podemos darle a nuestros padres fuera de la escuela para encontrar esos mentores tan necesarios? Pues una de las organizaciones con las que yo trabajo se llama Compeer, y ellos se dedican a encontrar mentores para estudiantes basados en los intereses que los estudiantes tienen. Esta es una organización que trabaja con las escuelas del condado y es gratis y ofrecen estos servicios independientemente de la escuela. Puede ser en línea, en los fines de semana, no está relacionado necesariamente con los servicios de la escuela y es un buen recurso. La otra sugerencia que yo hago es que los estudiantes, especialmente en high school, también en middle school, pero high school, necesitan servicio comunitario. Es una buena manera de conectar con adultos en la comunidad, de tener buenos roles, de hacer algo positivo en la comunidad y de empezar a conectar por posibles trabajos en el futuro, posibles conexiones que les pueda ayudar a integrarse un poco más en la sociedad, en la cultura o en la comunidad. ¿Y esos recursos se los pueden dar en la escuela? Sí, okay. Claro. ¿Esa es el departamento de consejería o a quién se le pregunta por esos recursos de esa participación voluntaria? Como digo antes, las consejeras o consejeros de la escuela son las personas o una de las personas que saben todo lo que pasa en las escuelas y saben todos los recursos. Y si ellos no lo saben, te van a decir dónde o quién lo va a saber. Por eso es importante que sean aliados en cuanto lleguen a una escuela. Doctora, hay un tema un poquito más difícil. Yo he visto que a veces hay actitudes un poquito imprudentes cuando uno se presenta, y yo lo he visto cuando uno se presenta en las escuelas, que a lo mejor la recepcionista es antipática o te miran mal. O sea, yo he visto, es difícil. ¿Cómo podemos superar esas barreras
bueno, que son unas actitudes que nosotros no estamos acostumbrados en nuestros países a gente con esas actitudes que a lo mejor están, no sé, de mal humor por alguna razón. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos viniendo? Igual. Para mí lo más importante es insistir, porque uno no hace nada malo por insistir, es el derecho que todos los estudiantes y todos los padres tienen de acceder a servicios. Y si esa persona está teniendo un mal día, no está de mal lugar hacerle saber a esa persona que, que los padres o el estudiante no esté recibiendo un servicio positivo ese día. Que no tengan miedo de expresar cómo son tratados, porque esa es la única manera que tenemos las escuelas de mejorar, si sabemos lo que tenemos que mejorar y que nos lo estén diciendo constantemente. Algo que me gusta recordar a los padres es que aquí, bueno, las escuelas públicas, por supuesto, son gratis, pero el Estado está pagando por su niño a esa escuela. O sea, que ellos están recibiendo un ingreso por su niño estar ahí. Así que no piensen que no tienen derecho porque pueden irse a otra escuela. También algo muy importante de saber es que tenemos derecho a un traductor y hay muchos derechos que tenemos que estar conscientes. Y otra cosa que me gusta también, a lo mejor usted puede hablarnos un poquito, es que aquí en este país todo el mundo tiene un jefe y esa persona antipática tiene jefe, hasta las mismas directores de las escuelas tienen jefes en el distrito escolar. ¿Cómo podemos tener acceso cuando a veces tenemos esas barreras que no podemos pasar más allá? Es importante conocer la escuela donde nuestros hijos vayan a asistir y es importante saber las personas, las consejeras, es importante saber los administradores, es importante saber quién trabaja en la escuela. Pero también es importante conocer el distrito y cuáles son los servicios a los estudiantes y a los padres, porque también hay personas en el distrito que se dedican, su trabajo es a hacer que los padres, las familias y los estudiantes tengan acceso a estos servicios. O sea, no hay ningún motivo por el cual uno debe de pararse cuando no encuentren una solución. Es simplemente que hay que insistir y simplemente hay que buscar a la siguiente persona que me va a escuchar y me va a prestar atención y me va a ayudar a encontrar la mejor manera de solucionar mi problema. Y otra cosa, doctora, todo padre tiene derecho a reunirse con la maestra de sus hijos. Yo sé de muchos padres que a veces dicen que no, que ella está ocupada y no tienen acceso a esas maestras. Y a sistemas de internet que también pueden mirar todo el trabajo de sus hijos. Hablen un poquito de eso, porque muchos padres no están conscientes de esos sistemas. Sí, las escuelas todas tienen un sistema de acceso a los grados, a las tareas y normalmente en el caso de mi escuela estos salen todos los viernes por la tarde, sale un reporte con todo lo que el estudiante ha hecho esa semana, lo que se hizo y lo que se va a hacer, los futuros trabajos y también los grados o lo que hay perdido, lo que se entregó tarde o lo que no se entregó. Entonces es muy importante que los padres se familiaricen con ese sistema, creen una cuenta con el sistema para empezar a recibir esa información desde la primera semana que las clases empiezan. Este sistema también permite enviar emails a los maestros específicos con los que ustedes quieren hablar, pero yo siempre recomiendo a los padres que primero conozcan a los consejeros o consejeras porque nosotros somos los que normalmente facilitamos esos meetings. Y en mi experiencia yo recibo muchas llamadas de padres, como usted dice, que no consiguen conectar con la maestra, pero yo sí tengo acceso a los maestros todo el día. Entonces para mí es mucho más fácil mandar ese email o ir personalmente donde los maestros están y pedir una cita o organizar la cita yo misma con la maestra o maestro y con los padres y facilitar ese proceso. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Clapp, aquí acompañándonos, hablándonos de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aculturarse un poquito mejor en las escuelas, especialmente si están aprendiendo inglés. Este es el programa Por Nuestros Niños, una producción de Solmart Media, y quiero agradecerte mucho por acompañarnos hoy en día
y recordarle a nuestros radioescuchas de que nos pueden encontrar en podcast. Bueno, doctora María Clapp, que pase un buen día y a todos ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Gracias.